yo empecé a jugar con el barro. Tenía 9 años o 9 y medio. Y ya me quedé yo haciendo los cántaros y mi madre no los volvió a hacer. Sí, me acuerdo, hice muchos, que para salir arriba con ellos, pues se me caían, y se me caían, y mi madre me reñía porque andaba con el barro y le estropeaba el barro, y me reñía porque no quería que el batifondo. Y entonces, pues yo a fuerza de, cuando se marchaba ella, yo me encerraba en el corral de donde vive ahora mi cuñado Manuel, que vivió, y me encerraba para allí, que estaba aquella casa libre. Me encerraba para allí, cerraba las puertas y yo sola aprendí allí a hacerlos. Primero los sacábamos de la tierra. Después, pues se soba el barro, se masa como una masadura de pan. Mejor, si usted quiere, porque en una masadura de pan, si se cae una teja, se encuentra, pero en una masadura de barro, si se cae una teja, o un canto, o un chino, o un cacho de palo, no, se rompe el cántaro, queda roto. Entonces hay que cuidarlo mejor que una masadura de pan, yo se lo digo a usted. El agua con que se ablanda el barro, el agua, si es mala, el cántaro del agua da el gusto del agua. Siempre se hacía con el agua mejor que había en el pueblo, porque si no el cántaro cogía el gusto del agua que se masara. Tuve la suerte de que tuve a mi madre y me hacía muchas veces los rollos, que yo hacía más cántaros porque me ayudaba mi madre, y después mi hermana Leonor, que era la que más amasado y más, me hacía los rollos, y yo amasaba cántaros. Yo por eso aguantaba mucho hacer cántaros y hacía más que ninguna, porque me era, lo primero, más necesidad que a ninguna, y lo segundo, tenía ayuda. Y fui la cacharrera más vieja que hubo, porque aquí he quedado yo, las demás todas han marchado ya. Así que fui la más joven y soy la más vieja. Teníamos una rueda con una piedra y un palo hacia arriba, y allí metíamos la rueda y dábamos vueltas, allí de rodillas, y arranás, y como podíamos. Yo ponía la rueda ahí y me ponía de rodillas, y en la rueda hacía el cántaro, hacía el culo, y empezaba luego a poner el barro, a subir el barro para arriba, haciendo rollos, como un rollo de papel que hiciera yo ahora. Cogía el rollo y lo hacía así, y luego hacía el cántaro con la mano. Lo subía para arriba, empezaba por el culo y terminaba por la boca. Y así, empezaba de rodillas y terminaba de pies, levantando el cántaro. Y después, para terminarlo, lo terminaba de rodillas, o de sentada, pero más bien de rodillas. Y luego después lo quitaba, porque para quitarlos de la rueda era muy difícil quitarlos. El que no supiera, pues se quedaba con él en la mano, porque estaba recién hecho, y lo ponía encima de una mesa o de una tabla o de otro sitio hasta que se fueran secando, y después, cuando se iban secando, estaban secos, los apilábamos en una habitación o donde hubiera, donde tenía, el barro era barro muy sucio, porque estábamos siempre llenos de mierda, pero el barro tenía que llevar mucha limpieza, el cántaro tenía que llevar mucha limpieza, porque si no llevaba limpieza, a lo que se le echara al cántaro, aquello daba. La mi señal lleva aquí 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí. Así que este es el culo del cántaro, y después se va levantando y se va cerrando, hasta que se hace la boca. Después se hace el asa y se pega, se secan y ya está, se cuecen y ya está listo, pero hay que hacerlo. Los puntos sí hay que ponerlos de recién hecho. Cuando se ponía la señal, acababas de hacer la pieza y le poníamos la señal. Cada uno llevaba su señal, porque había veces, bueno, a cada uno le gusta conocer lo suyo, y había veces que se cocían una cacharrera o 2 cacharreras, se hacían una hornada, o se daban cántaros unos a otros para que se cocieran al mismo tiempo. Bueno, cada uno llevábamos nuestra señal. Los más frecuentes que se hacían eran los cántaros del agua, porque entonces todo el mundo tenía que gastar agua de la fuente. Baños mondongueros,
se hacían muchos, todo el mundo hacía matanzas, y entonces se gastaban mucho los baños mandongueros, se gastaban los patateros, se gastaban los de sangrar, se gastaban los otros más medianos que gastaba la gente para fregar en casa. Se gastaban muchos cacharros de esos, todo el mundo tenía cacharros. Lo único que no se hacían eran pucheros ni cazuelas. Eso, si lo hacía alguno, era por un gusto de hacer ese cacharro y eso, pero no se hacía. Pero los cántaros y las ollas mantequeras y las ollas de envasar el vino, se ve que trasladaban el vino de una parte para otra, esas hacían hornadas enteras para la época del vino. Se sangraban los cebones, se hacía un baño para sangrar y luego se hacía otro para hacer las chichas y para hacer farinatos, para hacer unos más grandes, otros más chicos, otros... Y las tinajas para llenarlas de agua. Mira, yo dejé en mi casa una tinaja que hacía 14 o 15 cántaros de agua. Las hornadas podían ser de 150 piezas. Ya era buena hornada. Sí, sí, mi padre era el que iba a buscar la leña, la hornija, y el que la traía y el que los cocía. Ahumarlos los ahumaba yo, porque empezar a cocerlos había que meterle la hornija con mucha calma, empezar muy poco a poco. Empezar a ahumarlos, se quedaban negros como esto que tengo yo puesto. Y luego había que ponerlos colorados. Pues empezábamos a ahumar, por ejemplo, a las 6 de la tarde, en pleno tiempo que eran los días grandes, porque normalmente con el frío no se podían hacer, igual que cuando se cocían. Había que conocer el barro bien, porque taqueaba el barro, se rompía. Si era fuerte, el barro se rompía en el horno. Había que nivelarlo, ni fuerte ni flojo, porque si lo hacías flojo se caían, y si lo hacías fuerte se rompían en el horno. Así que había que entenderlo. Se empezaba a cocer a media tarde, por ejemplo, y a las 12 de la noche se terminaba de cocer. Y al otro día en la mañana, pues ya te daba lo mismo sacarlos a las 6 de la mañana que a las 10 de la mañana. Cuando se enfriaban, pues se sacaban. Y mi padre, yo no iba a venderlos porque yo era una esclava, tenía que estarlos haciendo. Para cuando se acabaran aquellos de vender, pues tener otros. Nosotros éramos 6 hermanos y todos estaban bajo de mí, mi padre y mi madre. En lo que vivió, mi madre se murió con 42 años. Así que luego quedé yo con 6 y mi padre 7. Y los abuelos. A mí se me murió una abuela que la tuve que enterrar yo sola. Bueno, pues eso, yo cuando me salí de la escuela y mi madre los hacía, pues ayudarle a mi madre. Y ahí empecé yo también a hacerlos y hice los que pude. Otra temporadita estuve también con mi tía Tránsito haciéndolos, porque mi madre ya era mayor y como tenía hijos, y pues entre mi tía Tránsito y yo los hicimos. Bueno, entonces yo lo único que viví de eso, pues era por las tardes, cuando llegaba de la escuela, pues tenía que masar el barro. Y bien que luego cuando estaba haciendo el cántaro no encontrara ningún chinito, no, porque si no luego... Y era, es lo que me acuerdo, y luego el día que cocían, pues los pequeños ayudábamos a carriar los cántaros, si podíamos con una cántara, un cántaro. Bueno, entonces para nosotros aquel día era como un poco de fiesta. También luego íbamos por la noche para allí, para donde se cocía el horno, ¿te acuerdas, Lala? Y bueno, pues era un poco una fiesta. Yo hacer no. Jugar con el barro sí, pero hacer no, porque yo era pequeña. También cuando estaban en el horno le echaban un puñado de sal para que quedara, luego donde quedaba la sal, quedaba un rosetón ahí, quedaba más bonito el cántaro, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Pues bueno, sí, porque era una cosa que tenía Carbellino y ha quitado muchas faltas y muchas hambres en Carbellino. Ya, pero como todo ha evolucionado, pero todo y todo ha ido para mejor, todo ha ido para mejor,
Pues aquello el ya... pueblo de Carbellino hemos sido abandonados de todo perroquisqui. Pero mira, ahora Pereruela maja con las... Claro, pero fue Con las muy- cerámicas ha subido. pero Aquí fue si mucho se hubiera me- seguido... fue mucho menos Pereruela que Carbellino. Ya, Y, pero- sin embargo, Pereruela ha Claro, subido pero para aquí arriba. se perdió y en Pero Pereruela... aquí éramos los 4 pobres que habíamos. Los ricos ya no querían saber nada de cántaros. Y desde que vino el agua corriente, pues que se dejó Y entonces usar. había muchos Ya pobres está. porque había muchos cantareros en Carbellino. Fíjate que fueron Sí, Teresa pero Aguilar, eran los la tía pobres, María, Pero era- claro. pero la éramos tía pobres. Regina, Sí, sí, tu sí, madre, sí, sí, tu sí. tía Tránsito, la madre de esta, Y mi abuela, y antes tu que mi abuela, madre, mi eso, abuela. las Rumaldas, todas. Hubo muchas. Pero eran muchas, todas sí. de Pero las entonces, pobres, no de las claro, ricas. mira. Porque Era las ricas entonces. había Tenemos pocas. que decir era entonces, era. Era, claro. Ellos acabó.